RecycleView es una versión más flexible y avanzada de ListView. Nos permite mostrar grandes conjuntos de datos que se pueden desplazar de manera muy eficiente al mantener una cantidad delimitada de vistas. Por ejemplo, cuando un ítem o una vista es oculta, el recycler la recicla para así tener un desplazamiento más fluido. Veamos este ejemplo. La bandeja de entrada de la aplicación Gmail de Google. Vemos una serie de mensajes. Cada mensaje tiene su título, subtítulo, su contenido, la hora en que se envió el mensaje, recibió y si están favoritos o no. Podemos ver que los correos tienen algo en común. Tienen el mismo diseño y la misma estructura. Lo único que cambia son los datos en cada categoría, título, subtítulo, etc. Con esto podemos ver cómo funciona un Recycler View, usando tan solo un diseño y usándolo para todos. Vamos a hacer un ejemplo. En primer lugar, creemos cómo se verá cada fila del Recycler View. Un layout, yo le pondré como nombre ítem. Va a representar el diseño de cada fila. Como en el ejemplo anterior, este es el diseño. Tenemos título, subtítulo, contenido, su hora y favoritos. No te olvides de asignar un ID, ya que con él lo podemos usar en el código, asignarle datos y controlarlo. Una vez tenemos el diseño de la fila, pasemos a crear la estructura. Creemos una clase, yo le voy a poner mensaje. Esta clase o ya objeto va a representar cada categoría del mensaje, título, subtítulo, contenido, hora y opcionalmente favorito. Esta clase también tiene sus respectivas funciones que devuelve sus datos. Ahora es hora de implementar el componente principal que va a mostrar. Antes que nada, volvamos a la página. Al final, vemos dos dependencias. La primera es para agregar tarjetas y la segunda es para el Recycler View. Copiemos la segunda. Lo copiamos en el archivo build.gradle y lo pegamos en dependencias. No te olvides de modificar a la última versión. Guarda y sincroniza. Una vez agregada la dependencia, ya podemos agregar nuestro componente. Mi Recycler View va a funcionar como un único view, así que lo puedo colocar en raíz. Quito todos los paddings para que ocupe el total de pantalla y agrego un ID para controlarlo mediante el código. Ahora vamos a crear el adaptador. Básicamente es la clase que le da los datos al Recycler View. Por comodidad yo solo le voy a dejar en adapter. La clase que acabas de crear tiene que extender de un recyclerview.adapter. Y este tiene que contener una clase beholder que se encarga de tener todos los archivos para luego todos los views para controlarlos. Si bien podemos crear la clase aparte, es recomendable crearla dentro de la clase adapter por cuestiones de organización. Ahora tenemos un error porque la clase aún no se ha creado. Ahora implementemos los métodos que nos piden. OnCreateBeholder representará la vista de cada ítem. OnBindBeholder representa la información, donde puedes agregar la información, y getItemCount el número de filas del recycler. Una vez tenemos los métodos principales, vamos a crear la clase Beholder, que tienes que extender de recyclerview.beholder.
añadimos su constructor y también el constructor principal de la clase adapter. La información principal la vamos a pasar mediante una lista. Esta lista va a contener mensajes, la clase anteriormente creada. Al usar el adaptador, lo vamos a pasar los datos mediante el constructor. Este parámetro simplemente lo asignamos al que tenemos internamente. Ahora vamos con el beholder. Vamos a agregar los componentes que hemos agregado en la fila, los text views, para luego poder controlarlos, es decir, cambiarle sus propiedades, como el texto, la fuente, color, etc. No te olvides de asignar a cada view respectivo en el ítem, haciendo también su casteo correspondiente. El siguiente método es onCreateBeholder. Va a representar el layout de cada ítem. Creamos un layout inflator e inflamos desde... Si bien el contexto lo podemos pasar mediante el constructor de la clase adapter, también lo podemos obtener mediante parent.getContext. Ahora necesitamos crear un view para luego crear una nueva instancia de beholder que en su constructor nos pide un view. Inflamos con parámetros un layout y vGroup root, que lo tenemos como parámetro. Y un último que es attach to root. Pone como valor verdadero si quieres que el ítem layout.item sea hijo del parent. Y pone como valor verdadero si quieres que no. Es decir, si le has asignado true, este ítem va a estar dentro de otro. Si le has asignado que no, el lineal layout que ves ahora va a ser el principal, la raíz. Dejemos como false. Es redundante, también podemos dejarlo inflate.inflate to layout null y ya no pones el parámetro attach to root. Finalmente devolvemos una nueva instancia del beholder con el parámetro view que acabamos de crear. El método onBindBeholder es el que se encarga de dar información a los componentes. Tomamos cada componente que hemos creado en el beholder y le asignamos un texto. Los datos lo obtenemos mediante la lista, con la posición actual y su función. Finalmente devolvemos getItemCount el número de filas que tenemos, que será el número de ítems que tiene la lista. Una vez tenemos la principal, el layout diseño, el ítem, la estructura, clase mensaje, y el adaptador que tiene toda la información del Recycler, ya podemos usarlo en el MyActivity. Creemos una nueva instancia de Recycle View y asignemos esta al view que tenemos en el Activity Main. Tenemos el siguiente método, setHatchFixedSize. Pone como valor true verdadero si sabes que el número de objetos o ítems de tu Recycle View son estáticos, es decir, que no varían. No vas a agregar ni eliminar ninguno de estos. Pone como valor false si estos sí van a variar. Por ejemplo, cuando tienes información de una base de datos, estos no pueden ser simple un número fijo, simple van a variar. Yo le voy a dejar en true porque los valores que voy a agregar van a ser estáticos. No voy a eliminar ni agregar ninguno más. El siguiente método es el Layout Manager. Simplemente es cómo se muestran los elementos. Puede ser como un linear layout, uno después de otro, en forma vertical u horizontal. También puedes ponerlo en cuadrículas, depende de cómo personalices este método. Por defecto tenemos la clase linear Layout Manager, que nos permite presentar la información uno después de otro, como un linear layout corriente. Su orientación por defecto
es vertical, aunque puedes cambiarlo también horizontal. El siguiente método es setAdapter. Como parámetro le enviamos una nueva instancia del adaptador que hemos creado nosotros. Este adaptador nos pedía un parámetro que van a ser las listas, simplemente la información. He creado una función que va a devolver toda esta información. Devuelve una lista ya agregado mensajes en sí. Esta va a ser la información que yo quiero que se presente en el Excel que vio. Una vez tenemos los datos, ejecutamos.